Atención. Lo que estoy a punto de revelar no es un rumor palaciego. Es la crónica de cómo un mensaje secreto, enviado desde Westminster a Montecito, encendió una guerra silenciosa, obligando a Harry a tomar un vuelo desesperado para enfrentarse, no al rey, sino al verdadero poder detrás del trono, su propio hermano. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. En Montecito, el sol de California caía sobre una vida construida sobre la ilusión de la distancia, la ilusión de la paz. Durante meses, el príncipe Harry y Meghan habían cultivado su santuario, un mundo de iniciativas benéficas y proyectos mediáticos diseñados para demostrar que la vida y la relevancia existían más allá de los muros del Palacio de Buckingham. Parecían asentados, como si finalmente hubieran encontrado su ritmo fuera de la burbuja real. El palacio enviaba mensajes ocasionales, tal vez algún comentario pasivo-agresivo a través de la prensa, pero nada que se sintiera como una amenaza real. Eso es lo que todos creían, Harry incluido. Pero la distancia nunca fue una armadura, solo una jaula dorada más grande. El mensaje no llegó a través de canales oficiales. No hubo un correo electrónico con el escudo real ni una llamada del secretario privado del rey. La institución no opera con tanta franqueza. El golpe llegó como un susurro, una vibración en un teléfono encriptado, un mensaje de un lealista sepultado en las profundidades de la maquinaria de palacio, alguien que aún recordaba la promesa hecha a una princesa muerta de proteger a sus hijos. El texto era breve, codificado, pero su significado era tan claro como el acero de una guillotina. Han invocado la directiva de Sandringham. El proceso ha comenzado. No era un rumor, no era una columna de chismes. Era el sonido de la maquinaria de la monarquía, antigua y despiadada, que comenzaba a girar. La directiva de Sandringham, un protocolo casi mítico, raramente mencionado y nunca usado en la era moderna. Una reliquia de un tiempo en que el poder del monarca era absoluto, permitiendo la reestructuración de títulos y privilegios sin necesidad de consulta parlamentaria. Un arma durmiente, y alguien la había despertado. Dicen que cuando el equipo de Harry recibió la noticia, la habitación se congeló. El aire en la oficina de Montecito, normalmente lleno de la energía de nuevas empresas y planes ambiciosos, se volvió denso, eléctrico. El zumbido de los teléfonos comenzó, un crescendo de pánico contenido, asesores susurrando en las esquinas, planes de medios y proyectos de Netflix desmoronándose como ceniza. En ese instante, el imperio construido en el exilio reveló su fundamento. No era roca, era arena. Y la marea de la corona, controlada por una nueva mano, estaba subiendo. Cada llamada de confirmación que hacían solo profundizaba el terror. Las fuentes en Londres no susurraban, hablaban con una certeza sombría. Buckingham ya no estaba enviando advertencias. Habían superado todo eso, esto estaba sucediendo y estaba sucediendo rápido. Los papeles se movían, la gente firmaba, toda la maquinaria de la monarquía avanzaba inexorablemente. En medio del caos, mientras todos se preguntaban qué hacer, Harry comprendió una verdad fundamental que había olvidado en la calidez de California. Puedes abandonar la institución, pero la institución nunca te abandona a ti. Siempre tiene la última palabra, y esa palabra estaba a punto de ser pronunciada. El caos es un catalizador. En la sala de guerra de Montecito, el equipo de Harry, profesionales entrenados en el arte del control de daños, se lanzó a la acción. Hablaban de comunicados de prensa, de respuestas estratégicas, de negociaciones a través de abogados. Intentaban apagar un incendio forestal con pistolas de agua, aplicando las reglas de un juego que ya no existía. Porque esto no era una crisis de relaciones públicas, era una declaración de guerra dinástica. No se puede enviar un correo electrónico cuidadosamente redactado para detener una purga. No se puede tuitear para frenar la maquinaria de la corona. Intentaban aplicar la lógica del siglo XXI a una institución que opera con la mentalidad de hierro del siglo XVI. Y en medio del frenesí, mientras todos buscaban un manual de estrategia que no existía, Harry hizo algo que nadie esperaba. Cortó el ruido con 3 palabras, pronunciadas con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Llévenme a Londres». Eso fue todo.
No era una solicitud, era un decreto. La sala quedó en silencio. Un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido de los servidores en la habitación contigua. El soldado en él, el hombre entrenado para evaluar una amenaza y actuar, había tomado el control. No quería una estrategia de relaciones públicas ni declaraciones pulidas, no quería que nadie hablara en su nombre, comprendió algo que sus asesores, con todos sus títulos y experiencia, aún estaban procesando. Una vez que la monarquía hace algo oficial, una vez que el sello real se presiona sobre el pergamino, no hay vuelta atrás. Es historia. No hay negociación, ni apelación a las emociones o a la lealtad familiar. Está hecho. Y él sabía, mejor que nadie, por haberlo visto antes, cuán rápido se mueve la institución una vez que se toma una decisión. Es un leviatán que avanza sin tener en cuenta a quién aplasta en su camino. Así que hizo lo único que podía pensar, pararse frente a la máquina antes de que ganara un impulso imparable. Cara a cara, humano a humano, hermano a hermano. Lo que fuera necesario, en cuestión de horas, un jet privado estaba esperando en el aeródromo de Santa Bárbara. Meghan no vendría, los niños no vendrían. Esto no era un viaje familiar ni un esfuerzo coordinado. Solo Harry, corriendo solo hacia la tormenta de la que había pasado 4 años huyendo, sin respaldo, sin sistema de apoyo, esperándolo al otro lado. Solo él y las palabras que planeaba decir. Fue una decisión que anuló todo protocolo, una apuesta desesperada de un hombre que se dio cuenta de que no estaba luchando por su imagen ni por su marca. Estaba luchando por su nombre, por el futuro de sus hijos, por todo lo que estaba ligado a esos títulos, porque una vez que se van, no solo desaparece una palabra, desaparece la protección, desaparece la identidad, desaparece una conexión con algo más grande que cualquier individuo. Y esa pérdida, Harry lo sabía, sería el exilio final y verdadero. El interior de un jet privado puede ser el lugar más solitario del mundo. A miles de pies sobre el Atlántico, Harry estaba suspendido entre dos vidas, la que había construido y la que estaba a punto de perder para siempre. ¿Qué se piensa en esas horas, solo en el aire, sabiendo que vuelas hacia una confrontación que podría cambiarlo todo? Piensas en el pasado, en 2 niños caminando detrás del ataúd de su madre, una imagen que unió sus almas en el dolor, en un hermano que era tu cómplice, tu único aliado en la imposible presión de ser real. Piensas en las promesas silenciosas hechas en los pasillos de Eton, en los campos de polo, en la soledad compartida de un destino que no eligieron. Uno pensaría que después de todo, la entrevista con Oprah, la serie de Netflix, las memorias que desnudaron todos los secretos familiares, él habría terminado con la familia real. ¿Por qué le importaría ya? Ya se había ido. Pero esto era diferente. No se trataba de imagen o de ganar una batalla mediática. Se trataba de su nombre, del futuro de sus hijos, de todo lo que estaba ligado a ese título, porque el fantasma de Diana no reside en los titulares, reside en la sangre de sus hijos. Pero aquí está la verdad que hace que esta historia sea aún más dramática. La persona a la que Harry quería confrontar no era el rey Carlos. No. Sabía que volar a través del océano para apelar a su padre sería inútil, porque algo fundamental había cambiado dentro de esos muros palaciegos, algo que el mundo exterior apenas comenzaba a percibir. El poder no siempre reside donde está la corona. A veces, y este es un secreto tan antiguo como la propia monarquía, reside en la persona a la que todos escuchan, la que toma las decisiones, la que decide cómo será la institución en el futuro, y en ese momento, esa persona era William. No el heredero al trono, no el futuro rey. El hombre que ya había tomado el control, y Harry lo sabía. Podía sentirlo en la frialdad de los comunicados, en el silencio estratégico del palacio, en la forma en que las piezas se movían en el tablero. Por eso no pedía ver a Charles, por eso cada fibra de su ser, cada pensamiento durante ese vuelo solitario, estaba enfocada en llegar a William antes de que fuera demasiado tarde. Porque William, no Charles, era quien sostenía las llaves del reino. William era quien podía detener esto o hacerlo permanente. Esta comprensión lo dice todo sobre dónde reside ahora el verdadero poder en la casa de Windsor.
No es un poder conferido por la ley de sucesión, sino un poder ganado en los pasillos silenciosos del palacio, forjado en la crisis y la percepción de debilidad. Harry no volaba para apelar al corazón de un padre, volaba para enfrentarse a la mente fría de un estratega, un hermano que había decidido que para salvar la corona, primero debía sacrificar a su propia familia. Y esa era una batalla que no se podía ganar con súplicas, solo con una confrontación. Mientras William afilaba sus cuchillos y Harry cruzaba el cielo, había otro hombre atrapado en el centro de la tormenta, el rey Carlos. Y su posición era, quizás, la más difícil de todas. Imaginen esto. Finalmente, obtienes el trabajo para el que te has estado preparando desde que naciste. Has esperado más que nadie en la historia. Y cuando finalmente llega, en lugar del reinado de paz y estabilidad que imaginaste, te encuentras presidiendo la autodestrucción de tu propia familia. Tus 2 hijos, los niños que criaste, el heredero y el repuesto, ahora en lados opuestos de una guerra que está aniquilando todo lo que te importa. Carlos tenía la corona, el título, el poder oficial, pero en privado, detrás de esas puertas cerradas, llevaba algo mucho más pesado: el corazón roto de un padre. La gente no entiende a Charles. Nunca ha sido un monarca frío y distante. Siempre ha sido el padre primero, el rey segundo. Quería que sus hijos fueran felices, que encontraran sus propios caminos. Él mismo había luchado contra las rígidas expectativas de la corona, y nunca quiso forzar a sus hijos a encajar en moldes que no les correspondían. Pero la vida tenía otros planes. Su propia batalla contra la enfermedad, aunque manejada con la estoica dignidad que exige su cargo, lo había dejado cansado. Un agotamiento que el sueño no podía reparar. El peso de la corona, el drama familiar, los problemas de salud, le estaban pasando factura. Se presentaba en las reuniones. Sí, pero había un cansancio en sus ojos que no estaba allí antes, como si estuviera conservando energía para lo que realmente importaba y dejando ir el resto. Él quería ser el rey pacificador, el que trajera calma después del largo y firme reinado de su madre. Pero en lugar de paz, obtuvo esto: una crisis familiar que también era una crisis institucional. Por un lado, William, el hijo obediente, el que había hecho todo bien, el que se había preparado perfectamente para su papel. William era el futuro, la mano firme que guiaría a la institución. Por otro lado, Harry, el hijo que había luchado toda su vida, el que vio a su madre ser destruida por la misma institución que se suponía debía servir. Harry era el perdido, el niño que todavía perseguía la memoria de su madre. Y Carlos los amaba a ambos. No veía a uno como bueno y al otro como malo. Simplemente veía a sus hijos encerrados en una batalla que los estaba destruyendo, y él no encontraba la manera de detenerla. El círculo de confianza, sus asesores más cercanos, le advertían con delicadeza pero con firmeza. La monarquía no podía permitirse otra crisis pública. La institución que ahora lideraba era más grande que cualquier relación familiar. Ese es el trabajo imposible de ser rey. Ya no eres solo un padre, eres el custodio de un legado de 1000 años. Y tu trabajo es asegurarte de que sobreviva a otros 1000, incluso si eso significa tomar decisiones que te rompen el corazón. No fue una toma de poder dramática. No hubo una escena en la que William irrumpiera en el despacho de su padre y exigiera el control. Así, no es como funcionan las cosas en estos círculos. El poder real no se toma, se asume. Fue más silencioso, más orgánico, casi imperceptible para el mundo exterior. Sucedió poco a poco, como la sombra que se alarga al atardecer. Mientras el rey Carlos se retiraba, consumido por sus deberes y su salud, William avanzaba para llenar el vacío, no por ambición, sino por necesidad. La monarquía, como la naturaleza, aborrece el vacío, y el trono no puede permitirse parecer débil o indeciso. Los miembros del personal, los observadores silenciosos de la historia, comenzaron a susurrar en los pasillos del Palacio de Buckingham. Notaron que la gente acudía a alguien diferente para obtener aprobaciones. Las decisiones que normalmente pasaban por el rey comenzaron a pasar primero por el heredero. El tono de cómo se iban a gestionar las cosas, eso también venía de un lugar nuevo. Los despachos de Kensington, no de Clarence House. El rey Carlos,
en su deseo de paz y quizás reconociendo el vigor de su hijo, delegaba en William ciertos asuntos, especialmente los más espinosos, los que requerían una mano de hierro en lugar de un guante de terciopelo. William comenzó a tomar reuniones que antes eran responsabilidad de su padre. Lentamente, casi sin que nadie se diera cuenta, el equilibrio de poder se desplazó, y el personal del palacio, en su sabiduría anónima, incluso comenzó a llamarlo de una manera, un término que nunca aparecerá en los registros oficiales, pero que define esta era, la era de la presucesión, lenguaje de palacio para lo que realmente estaba sucediendo. William ya estaba dirigiendo el espectáculo, aunque su padre todavía llevara la corona. No es una regencia formal, sino una transferencia de autoridad de facto, un reconocimiento silencioso de que el futuro ya está aquí. Es salvaje cuando lo piensas. Carlos finalmente obtuvo lo que había esperado durante décadas, y aquí estaba, viéndolo ya pasar a la siguiente generación. No porque William se lo hubiera arrebatado por la fuerza, sino porque la situación, la crisis constante, exigía a alguien más fuerte, más frío, alguien que pudiera hacer lo que había que hacer. William no era solo el heredero, se había convertido en el guardián, el protector de la llama. Y los guardianes a menudo deben tomar decisiones que los reyes, atados por el amor y la historia, no pueden. La era de la presucesión no era una transición, era una toma de control silenciosa, sancionada por la inacción de un rey cansado y la acción decidida de un príncipe que se negaba a ver cómo el legado de su familia se desmoronaba. William no estaba simplemente ocupando el lugar de su padre, tenía su propia visión, una doctrina forjada en años de frustración silenciosa, y era completamente diferente del enfoque gentil de Charles. William miraba la monarquía y veía caos, veía escándalos acumulándose, titulares que hacían que la familia pareciera ridícula, un drama que nunca parecía terminar y que estaba erosionando la misma esencia de la institución. Y estaba harto, completamente harto. No quería una monarquía más suave y comprensiva, quería una limpia, disciplinada, intocable, una institución que impusiera respeto, no simpatía, una fortaleza, no un reality show. La gente cercana a William dijo que había cambiado. No gradualmente. Fue como si algo se hubiera roto dentro de él después de años de soportar la presión en silencio. El príncipe paciente, el heredero que sonreía a todo, se había transformado en alguien con tolerancia cero para el desorden. Empezó a ver a la familia real como una corporación, como la firma, el apodo que su abuelo Felipe usaba medio en broma. Pero para William ya no era una broma, era un modelo de supervivencia. Empezó a ver a la corona como una marca que necesitaba ser protegida de las acciones imprudentes de sus propios miembros. Y en los negocios, ¿qué haces con las divisiones que no rinden, con los empleados que dañan la reputación de la empresa? Los cortas, dejas de permitir que te definan. Tomas las decisiones difíciles que nadie más quiere tomar. Y la situación de los Sussex, para William, había llegado a su límite. Había observado durante años cómo dominaban los titulares, daban entrevistas y publicaban libros que aireaban cada trapo sucio. Cada vez que pensaba que había terminado, algo nuevo aparecía. Era agotador, y peor que agotador, era perjudicial. No pasó toda su vida preparándose para ser rey solo para heredar un trono manchado, una corona convertida en un circo mediático. Así que tomó una decisión. Si su padre, en su bondad, no iba a detenerlo, entonces él, en su deber, lo haría. Esto no era personal, era estratégico. Era la implementación de una nueva política no escrita, la doctrina del trono limpio. Esta doctrina sostenía que la supervivencia de la monarquía en el siglo XXI dependía de una imagen impecable, de una disciplina férrea y de la eliminación de cualquier elemento que proyectara inestabilidad o escándalo. La era de mirar para otro lado, de tolerar los deslices por el bien de la unidad familiar, había terminado. El nuevo reinado, el de William, ya fuera oficial o no, sería definido por la fuerza, la claridad y una voluntad de hierro para proteger la institución por encima de todo, incluso de la propia familia. Así no es como los miembros de la realeza suelen operar. El viejo manual, perfeccionado durante el largo reinado de Isabel II,
Era simple: esperar, dejar que el tiempo suavice los problemas, confiar en la tradición y el protocolo para guiarlos a través de situaciones difíciles, mantener la calma, evitar movimientos bruscos, dejar que todo se asiente de forma natural. Pero William ya no estaba interesado en esperar. Había visto cómo ese enfoque pasivo fracasaba una y otra vez, observando cómo su familia sangraba respeto y dignidad mientras todos esperaban que las cosas mejoraran por sí solas. La espera, se dio cuenta, era una forma de rendición, así que reunió a un equipo, un consejo silencioso. No quería gente de relaciones públicas tratando de inventar historias o asesores diciéndole lo que se vería bien para el público. Necesitaba gente que entendiera cómo funcionaba realmente la monarquía en sus niveles más profundos. Personas que conocían las reglas, la historia, los mecanismos de los que nadie habla porque están enterrados en la tradición, como los engranajes ocultos de un reloj antiguo. Necesitaba expertos en derecho constitucional, historiadores de la corona y antiguos cortesanos que pudieran responder a las preguntas cruciales. ¿Es esto posible? ¿Se pueden quitar realmente los títulos? ¿Qué se necesita? ¿Cómo se hace? Mantuvo el círculo pequeño, estrecho, solo las personas que absolutamente necesitaban saber. Las reuniones no se celebraban en las grandes salas de conferencias del Palacio de Buckingham, sino en la discreción de los apartamentos privados del Palacio de Kensington. Conversaciones privadas, nada en papel que pudiera ser fotografiado o filtrado. La última cosa que quería era que se supiera que el futuro rey estaba planeando activamente despojar a su hermano de su título. Los titulares habrían sido demenciales. Este consejo de guerra no oficial se convirtió en el arma secreta de William, la forja donde se estaba construyendo la nueva y fría arquitectura de su futuro reinado. Y cuanto más investigaban, cuanto más profundizaban en los archivos polvorientos y los precedentes olvidados, más se daban cuenta de algo interesante. En realidad, había una manera de hacerlo. No era simple, y no iba a ser rápido, pero era posible. Los títulos reales son complicados, están ligados a la historia y al precedente, pero existía un camino, una vía legal y protocolaria que podía ser explotada. Y una vez que William vio ese camino, una vez que su consejo silencioso confirmó que la puerta no estaba cerrada con llave, solo cerrada, comenzó a descubrir cómo abrirla, no con una explosión, sino con una llave que había estado esperando al monarca correcto, con la voluntad de hierro correcta, para ser utilizada. Aquí es donde la estrategia de William se revela en toda su fría brillantez. Se dio cuenta de que no podía simplemente apuntar a Harry y Meghan de la nada. Eso parecería personal, una disputa familiar, un acto de venganza mezquino y vengativo. Haría que la monarquía pareciera débil y reactiva. Necesitaba algo más grande, algo que demostrara que esto no se trataba de sentimientos heridos, sino de la institución, de proteger la corona misma. Necesitaba una justificación que fuera inexpugnable. Y fue entonces cuando el príncipe Andrew, el duque de York, se convirtió en una pieza involuntaria pero crucial en su tablero de ajedrez. La situación de Andrew era un desastre, un escándalo que no desaparecía sin importar cuánto intentara el palacio barrerlo debajo de la alfombra. El hombre había sido apartado de los deberes reales, pero las preguntas nunca cesaron. Su situación era complicada y francamente vergonzosa para la monarquía. William miró eso y no vio un problema familiar, vio una oportunidad estratégica, no para ayudar a Andrew, seamos claros, sino para crear un marco, un precedente. Si el palacio podía establecer una forma de manejar la situación de Andrew, de demostrar que los títulos y privilegios podían ser abordados cuando alguien dañaba gravemente la reputación de la corona, entonces ese mismo marco podría usarse para cualquier otra persona que causara problemas. Era genial de una manera fría y calculada. Usar la situación de Andrew para sentar el precedente. Demostrar que esto no se trataba de apuntar a una persona o de jugar a favoritos. Se trataba de estándares. Se trataba de establecer una nueva regla no escrita. Si tus acciones amenazan la integridad de la corona actuará para protegerse. Una vez que esa puerta se abriera, una vez que ese camino se estableciera, ya no se trataría solo de Andrew. Se convertiría en una herramienta
un mecanismo que podría aplicarse cuando fuera necesario, un protocolo de contención que podría ser activado a voluntad del nuevo poder. William no estaba actuando emocionalmente. Esto era estrategia en su forma más pura y despiadada. Había analizado las debilidades de la monarquía como un general estudiando un campo de batalla. ¿Dónde estamos perdiendo valor? ¿Qué está dañando nuestra reputación? Y cada vez que se hacía esas preguntas, las mismas respuestas seguían apareciendo. Los escándalos, el drama, las personas que usaban el nombre real para sus propios fines mientras criticaban simultáneamente la institución. El precedente de York no se trataba de castigar a un hombre. Se trataba de forjar un arma que ahora, una vez creada, podía apuntar a cualquier objetivo que el nuevo liderazgo considerara una amenaza, incluido su propio hermano. Esto no fue un arrebato de un hermano enojado. Fue calculado, estratégico. William había analizado la situación desde todos los ángulos y había decidido que la monarquía sería más fuerte sin el constante drama de los Sussex. No porque odiara a Harry, sino porque había hecho los cálculos, y los números no mentían. La institución estaba sangrando credibilidad. Mientras Harry abordaba ese avión, pensando que tal vez aún podría arreglar esto, que podría apelar a su historia compartida, William ya estaba 10 pasos por delante. Él no buscaba una conversación sobre sentimientos, buscaba resultados, y entonces llegó la línea que, según se dice, heló la sangre de todos los que la escucharon, una frase susurrada desde el corazón del círculo de confianza de William, alguien del palacio, lo suficientemente cercano a William como para saber exactamente lo que estaba pensando, supuestamente dijo esto. William no quiere una explicación, quiere un ejemplo. Un ejemplo. Dejen que eso resuene. No alguien a quien entender, no alguien a quien perdonar. Un ejemplo. De lo que sucede cuando dañas la corona. Esta es la consecuencia, esta es la advertencia para cualquiera que piense en hacer lo mismo. Ese era el verdadero propósito de la directiva de Sandringham. No era una negociación, era una purga simbólica. El ultimátum, cuando Harry finalmente entendió lo que significaba en toda su brutalidad, era absoluto. Si quería alguna posibilidad de mantener sus títulos, de proteger el estatus real de sus hijos, tenía que hacer más que disculparse. Tenía que deshacerlo todo, detener los comentarios públicos sobre la familia real, detener cualquier plan futuro de memorias o proyectos reveladores, separarse de las empresas comerciales de Meghan que usaban su identidad real, retirarse de los acuerdos de marca, las giras de conferencias, la serie de Netflix. Básicamente, volverse invisible, desaparecer de la narrativa pública. William le estaba pidiendo a Harry que borrara los últimos 4 años de su vida. El trabajo que había hecho para construir una identidad independiente, las veces que había hablado su verdad, los proyectos que había lanzado con Meghan, todo tendría que detenerse. Tendría que volver a ser el príncipe silencioso y comedido que sonreía para las cámaras y nunca decía nada controvertido. La versión de sí mismo de la que había luchado tanto por escapar. Para Harry, eso no era solo una petición, era una elección imposible, porque lo que William realmente estaba pidiendo era ¿quién vas a ser? ¿La persona independiente en la que te has convertido o el miembro de la realeza que naciste para ser? Ya no puedes ser ambos. Elige uno. Y esta elección no se le ofreció en el calor de una discusión familiar, sino como los términos fríos y duros de un acuerdo corporativo. Un acuerdo donde un lado tenía todo el poder y el otro solo la ilusión de una elección. Hablemos de lo que realmente sucede si se quitan esos títulos. Porque esto no es solo perder unas palabras elegantes antes de tu nombre. Es perder todo lo que ha definido la existencia de Harry desde el día en que nació. Es la aniquilación de una identidad. Primero, el cambio de nombre. Dejaría de ser Su Alteza Real, el Duque de Sussex. Ese título, otorgado por su abuela, la reina, en el día de su boda, un símbolo de amor y continuidad, se evaporaría. Se convertiría simplemente en Henry Charles Albert David Mountbatten Windsor. Un nombre largo, torpe, formal, de la peor manera. Un nombre que lo despoja de su historia y lo convierte en una nota a pie de página. Y Meghan, ella perdería el título de duquesa
que ha sido la piedra angular de su marca postreal, se convertiría en la señora Mountbatten Windsor, una plebeya de nuevo, despojada del brillo que la hacía única en un mar de celebridades. Pero aquí es donde se vuelve realmente doloroso, donde la crueldad de la decisión se hace evidente. Archie y Lilibet. Esos niños perderían sus títulos de príncipe y princesa, títulos que eran suyos por derecho de nacimiento, finalmente reconocidos, un vínculo con su abuelo, el rey, y con su abuela, la reina del pueblo. Simplemente serían Archie y Lily Mountbatten Windsor. Niños normales con un apellido muy largo y sin estatus especial, ni la protección simbólica que conlleva. ¿Cómo se le explica eso a un niño algún día? Solías ser un príncipe, pero ya no. ¿Qué les dices sobre por qué sucedió? Es un peso que Harry y Meghan llevarían por el resto de sus vidas. Esto es más que una degradación. Es un acto de borrado. Es la institución declarando que una rama del árbol genealógico ha sido podada. La verdad escrita en sangre, el linaje de Diana, borrada con la tinta fría de un decreto real, y no se trata solo de nombres, se trata de seguridad. Ser un miembro de la realeza de alto rango viene con protección real y profesional que te sigue a todas partes. Al perder los títulos de esta manera, no por elección sino por decreto, se pierde el derecho automático a esa protección. Claro, puedes contratar tu propia seguridad, pero cuesta una fortuna, y no es lo mismo que tener los recursos oficiales asegurándose de que estás cubierto. Es dejar a los nietos del rey vulnerables, una medida que parece no solo estratégica, sino punitiva. Es un mensaje escalofriante enviado no solo a Harry, sino a cualquiera que se atreva a desafiar el nuevo orden. Este no es un simple ajuste de protocolo, es un exilio en todo menos en el nombre, un destierro simbólico que tiene consecuencias muy reales y devastadoras. Es la manifestación final de la doctrina del trono limpio. Para que la institución brille, algunas partes deben ser arrojadas a la oscuridad sin importar el costo humano. Ahora, hablemos del dinero, porque aquí es donde realmente empieza a doler en términos prácticos. El imperio mediático que Harry y Meghan habían construido en Montecito, todos los acuerdos multimillonarios, los contratos que habían negociado, los proyectos que habían lanzado, todo estaba construido sobre una cosa: la fascinación por la realeza, el atractivo de tener una mirada interna a la familia real de personas que realmente la habían vivido. Quita los títulos, y de repente tienes a dos personas con historias interesantes, pero sin conexión real actual. El valor de la marca se desploma. El acuerdo con Netflix es valioso porque los espectadores quieren ver a miembros de la realeza hablar sobre el drama del palacio. Los acuerdos de libros, lo mismo. Las memorias de Harry se vendieron como locas porque era un príncipe contando su vida. Sin ese título, los futuros libros se convierten en solo otra memoria de celebridades, y el mercado está inundado de ellas. Las giras de conferencias, los honorarios por apariciones, las asociaciones de marca, todo depende de ese brillo real. Eso es lo que les da los grandes escenarios y la atención mundial. Elimina los títulos, y el brillo comienza a desvanecerse rápidamente. En el mundo del entretenimiento, cuando el brillo se desvanece, todo lo demás le sigue. Las invitaciones comienzan a agotarse. Y aquí es donde realmente me duele. Alguien de dentro del palacio, alguien que entendía exactamente lo que significaba perder los títulos, supuestamente dijo esta frase que simplemente corta hasta el hueso. Sin sus títulos, son solo otra pareja de celebridades con un podcast y un pasado. Solo siéntense con eso por un segundo. Otra pareja de celebridades con un podcast y un pasado. Es brutal. Es reducir todo lo que han construido a mero ruido en un mundo ya ruidoso. Porque esa es la verdad, ¿no es así? Los Ángeles está lleno de parejas de celebridades, gente con podcasts y acuerdos de producción. Personas que solían ser algo más grande y ahora intentan mantenerse relevantes. Sin los títulos reales, Harry y Meghan se unen a esa multitud. Ya no están por encima de ella, están en ella. El ecosistema financiero que Harry y Meghan habían construido colapsaría como un castillo de naipes. No de la noche a la mañana, tal vez, pero de manera constante, segura, porque en Hollywood
Tu valor es tan bueno como lo que te hace especial, y lo que los hacía especiales era ser de la realeza. Quita eso y compiten con miles de otras personas que tienen el mismo tipo de historias y ambiciones. Ya nada los diferencia. Esto no es solo la pérdida de ingresos, es el colapso de un modelo de negocio completo, un imperio construido sobre un nombre que está a punto de ser borrado. Lo que aterrorizaba a Harry más que nada no era el dinero, ni la fama, ni la influencia. Lo que lo aterrorizaba era perder la identidad que había tenido desde su nacimiento. El peso que había llevado, del que se había quejado e intentado escapar, de repente podría desaparecer, y se dio cuenta de que no sabía quién era sin él. Harry había pasado años hablando de querer ser libre, de ser normal, de construir una vida que no estuviera definida por títulos y protocolo, pero ahora que podría suceder realmente, estaba aterrorizado, porque ser real no era solo lo que hacía, era quién era. Estaba entretejido en cada parte de su identidad, y eliminarlo no lo liberaba, lo borraba. Y sus hijos. Aquí es donde realmente duele. Harry había gastado tanta energía protegiendo a Archie y Lilibet de las presiones de la vida real, los había mudado a California en parte para darles una infancia normal, lejos del foco del palacio. Pero sus títulos aún debían estar allí. Una red de seguridad, una conexión con su herencia, un legado que podrían reclamar si lo deseaban. Ahora, eso podría desaparecer, y no sería porque ellos eligieran alejarse, sería porque las acciones de su padre, las decisiones de sus padres, llevaron a consecuencias que afectaron sus vidas enteras. Eso no es protección, es un castigo que recae sobre niños que no tuvieron voz en nada de esto. Y aquí es donde el fantasma de Diana entra en la habitación. Diana luchó ferozmente por sus hijos, por asegurar su lugar, por protegerlos de las mismas fuerzas que ahora parecían estar conspirando contra su hijo menor. Cuando a ella le quitaron el título de Su Alteza Real, fue una humillación calculada, un golpe diseñado para disminuirla. Pero esto es peor. Despojar a sus nietos de sus títulos es un acto de una crueldad que resuena a través de las generaciones. Es una afrenta directa a su memoria. Es William, el hijo que se posicionó como el guardián del legado de su madre, el que ahora empuña el cuchillo que corta ese mismo legado. No se puede afirmar que se protege la memoria de Diana mientras se castiga a sus descendientes. La ironía es tan espesa que es sofocante. La verdad escrita en la sangre de Diana está siendo amenazada, no por extraños, sino por su propio hijo, en nombre de una institución que ella misma desafió. Esta no es solo una disputa familiar, es la profanación de un legado. Es la herida final infligida a la princesa del pueblo a través de los hijos inocentes de su hijo rebelde. Cuando el avión privado de Harry finalmente aterrizó en el aeródromo de Farnborough, un enclave discreto utilizado por la élite, no pisó el suelo de su hogar. Pisó territorio enemigo. El aire de Londres era el mismo, gris y húmedo, pero la atmósfera había cambiado, se había vuelto cortante, hostil. No había un coche oficial del palacio esperándolo en la pista, ni el saludo familiar de un edecán de la Casa Real. La bienvenida fue correcta, profesional y escalofriantemente fría. Era el tipo de recepción que se le da a un dignatario extranjero de un país sin importancia, no al hijo del rey. Cada gesto, cada protocolo sutilmente alterado, fue un mensaje, una pequeña herida de papel diseñada para recordar su nuevo estatus. Ya no eres uno de nosotros. Estás aquí con cita previa. Tu presencia es tolerada, no bienvenida. El camino a Windsor no fue un regreso a casa, fue una procesión hacia un juicio. Las caras que una vez le sonrieron con afecto, las de los guardias y el personal que lo conocían desde niño, ahora lo miraban con una neutralidad estudiada, una máscara de profesionalismo que era más insultante que cualquier ceño fruncido. Podía sentirlo en la rigidez de los hombros de los guardias en las puertas, en la forma en que el personal del castillo evitaba su mirada, sus ojos fijos en algún punto distante del pasillo. El palacio tiene 1000 formas de comunicar el disgusto sin decir una palabra, y Harry, que había crecido inmerso en este lenguaje de silencios y gestos, las estaba experimentando todas. Estaba completamente solo,
una figura aislada en el mismo paisaje que había definido toda su vida. Se alojó no en sus antiguas habitaciones, sino en Frogmore Cottage, la casa que le habían quitado. Ahora una jaula dorada que servía como un recordatorio tangible de todo lo que había perdido. Cada objeto, cada vista desde la ventana, era un fantasma de una vida anterior. Se dio cuenta, con una claridad nauseabunda, de que no había volado a casa para tener una conversación, había volado a una fortaleza para escuchar los términos de su rendición, y la espera, en ese silencio cargado de historia, fue la primera parte de su castigo. La institución le estaba recordando quién tenía el control, y no era él. La reunión, cuando finalmente ocurrió, no fue en las cálidas salas de estar de Clarence House, ni en la familiaridad de los apartamentos de Kensington. Fue en una sala de conferencias sin alma en los confines del Palacio de Buckingham, un espacio neutral diseñado para la política, no para la familia. El aire era frío, controlado, calculado. William estaba allí, de pie junto a la ventana, no sentado. Una postura de poder, una declaración silenciosa de autoridad. Harry entró en la habitación esperando ver a su hermano, pero la persona que lo recibió era un extraño. No había calidez en sus ojos, ni un atisbo del cómplice de su juventud. Lo que Harry vio fue al arquitecto, al director ejecutivo de la corona, un hombre que se había despojado de toda emoción para convertirse en la encarnación del deber. William habló con una precisión clínica, sin emoción. Su voz era tranquila, medida, cada palabra elegida para tener el máximo impacto con el mínimo sentimiento. No hubo gritos, ni acusaciones. Simplemente expuso los hechos, las transgresiones, el daño a la marca, como lo llamó. Habló del protocolo de contención y de la necesidad de proteger la integridad institucional. El lenguaje era corporativo, deshumanizado. Harry, desesperado, intentó romper esa fachada de acero. Intentó apelar a su historia compartida, al recuerdo de su madre, al vínculo que una vez tuvieron. Mencionó las promesas que se hicieron el uno al otro después de su muerte, jurando protegerse siempre. Por un momento, creyó ver una grieta en la armadura de William, un destello de dolor en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una resolución aún más fría. «Eso ya no importa, Harry», dicen que dijo William, su voz tan cortante como el cristal roto. «Lo que importa es el daño que se ha hecho y si se puede deshacer». Harry se dio cuenta entonces, con una certeza aplastante. No estaba hablando con su hermano, estaba recibiendo un informe de rendimiento del nuevo monarca. La conversación, si se le puede llamar así, fue corta. William presentó el ultimátum no como una petición, sino como una realidad inevitable. Era una elección, sí, pero una elección entre la aniquilación total y la capitulación incondicional. No había término medio, no había espacio para la negociación. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. En ese silencio, Harry entendió. El hermano al que había volado a ver, el niño con el que había compartido un dolor indecible, ya no existía. En su lugar había un rey, un guardián del trono que había decidido que la primera amenaza que debía neutralizar era la que llevaba su propia sangre. Los reyes no tienen hermanos, tienen súbditos y tienen amenazas. Y en esa fría sala de conferencias, Harry fue clasificado inequívocamente como lo segundo. El amanecer rompió sobre el palacio de Buckingham. Para el mundo exterior era solo otro día, pero dentro algo masivo había cambiado para siempre. William estaba en su despacho, no celebrando, sino sintiendo el peso de lo que había hecho. Este no era el final de algo, era el principio, el comienzo no oficial de su reinado, porque ser rey no se trata de llevar una corona o sentarse en un trono, se trata de quién toma las decisiones, y esa persona era William. Había hecho lo que nadie más se atrevía a hacer: cortar el caos, silenciar el ruido, tomar las decisiones difíciles que su padre no podía tomar. Había demostrado que no tienes que esperar a ser rey para actuar como uno. El poder no es dado por una ceremonia, es tomado por la persona lo suficientemente fuerte como para hacer las elecciones imposibles. Al otro lado del océano, Harry se despertó a una realidad completamente diferente. El palacio había seguido adelante sin él.
Las puertas que antes atravesaba como si fueran suyas, ahora estaban cerradas. La familia en la que nació había trazado una línea, y él estaba en el lado equivocado. La identidad que había sido suya desde el momento en que respiró por primera vez, despojada, y Harry, ahora, debe construir una vida a partir de los escombros. Pero esta historia ya no es sobre Harry, es sobre la transformación de William. El príncipe gentil que todos creían conocer se ha ido. Lo que queda es alguien más frío, más agudo, más peligroso, alguien que miró la elección imposible entre la familia y la corona y eligió la corona sin dudarlo. El reinado de Carlos será recordado como un interludio, el de un rey con el corazón de un padre, pero la era que definirá el futuro de la monarquía ya ha comenzado. Es fría, calculada, implacable. Es la era de William. La coronación, cuando llegue, será solo una formalidad, una ceremonia para reconocer lo que ya es verdad, porque el verdadero traspaso de poder ya ocurrió, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. El poder en la casa de Windsor no susurra, llueve como una tormenta, y en este momento esa tormenta tiene el nombre de William. Ha demostrado algo que resonará durante generaciones. Para proteger la institución, está dispuesto a sacrificar a la gente que ama, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó, y William cree que acaba de empezar a ganársela.